Viluz y Entré, un proyecto de programa para acompañarnos mutuamente en la mañana de los viernes. Diálogo, música y noticias locales. Estás invitado a participar. Viluz y Entré. Bueno, muy buenos días. Estamos nuevamente por acá. Tenemos al amigo Carlos en los controles y bueno, me toca venir por acá con el amigo Agustín, que nos ha venido a visitar en la mañana de hoy. Les decimos que bueno, que si estaban sintonizando la radio, váyanse al Facebook, que nos van a ver por el streaming por allí. Así que va a ser una doble posibilidad de conocer al amigo Agustín, el referente de la Brigada Pedagógica, pero además un amigo que ha venido a visitarnos en otro rol hoy. Buen día, Agustín, un gusto que estés con nosotros. Buen día, Jorge, ¿todo bien? Buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos acá. No, por favor, es un gusto. Aparte, sos prácticamente de la casa, hace años que estás con nosotros, de la época del Cabildo Joven y todas esas cosas, y bueno, y toda tu trayectoria de, bueno, referente, digamos, de la Brigada Pedagógica Crece del Pie, con su tarea que están haciendo, la verdad que es un gusto, y las felicitaciones para vos y todo el equipo, digamos que, bueno, que realmente la tarea que están desarrollando es excelente, Muchas excelente. El hecho de seguimiento, de ayuda a los estudiantes, la biblioteca pedagógica, que es todo un boom, digamos, acá en La Progreso, muy pintoresca, pero aparte efectiva, porque la gente se arrima, la gente participa, llevando, trayendo, todo eso. Pero bueno, en este caso, vos venís por otra problemática para conversar con nosotros, que bueno, que es importante saber. Todos tenemos a un hijo, un sobrino, un pariente, alguien que está cursando algún curso, ya sea de escuela o de liceo. Y bueno, específicamente tú sos docente, y como docente justamente venís a plantearnos una serie sacarnos una serie de interrogantes que nosotros tenemos con respecto al funcionamiento de secundaria. Todo tuyo el micrófono, a ver qué nos vas a plantear. Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. En este sentido, venimos por la filial de FENAPES Progreso, de docentes sindicalizados y sindicalizadas, que tuvimos asamblea hace unos días y bueno, ante alguna situación que se está dando tanto en los liceos a nivel local y a nivel de lo que es la reforma educativa, hemos decidido generar este espacio, ¿no? Para poder informar a la comunidad, que la comunidad pueda plantear sus interrogantes también, ¿no? Uh-huh. En principio todo surge, digamos, si tenemos que tomar una fecha, en el 28 de abril, donde con poca antelación se nos convoca desde las autoridades de la educación a una TD, ¿sí? Uh-huh. Incluso no solamente a lo que es secundaria, sino a todos los subsistemas. Sí, primero, claro, con poca antelación y bueno, para hacer la presentación del documento del nuevo marco curricular, un documento que es extenso y que no permitió, en principio, y como primera crítica, realizar un análisis profundo. 2 días tuvieron que Ahí va, exactamente, aparte, una vez que surge el documento, claramente empiezan a surgir también los análisis de tanto, por ejemplo, de los consejeros elegidos por los docentes, los análisis de otros entendidos en la materia. Uh-huh. Y claro, son cosas que también uno tiene que analizar y estudiar, claro. Sobre todo hablando de una transformación, ¿no? Lo que se pretendía. A ver, claro, exactamente. ¿será para mejorar o para empeorar? Claro. Bien, en ese sentido, tenemos que resaltar que, bueno, sobre todo lo que trata el documento, lo que trae es la modificación del marco curricular en el sentido de traer un enfoque, el enfoque denominado por competencias. Uh-huh. En ese sentido, se resalta sobre todo lo que es el saber hacer, ¿no? Y más allá que el enfoque competencial no significa necesariamente que un vacío de contenido, en el caso de cómo está planteado, sí lo hace, porque primero que nada no hay una malla curricular de contenidos planteada, incluso el documento dice como que se hará más adelante, pero no hay ni siquiera referencias a aspectos que son medulares. Por ejemplo, uno de ellos, que me parece, de lo más grave, es que, por ejemplo, en cuanto a términos de principios, ¿no? Sociales o de la sociedad en general, no se habla prácticamente, no sé, de valores como la democracia, ¿sí? O sea, no se nombra
4 o 5 veces y alguna vez se la nombra puntualmente en un título de un libro. Yo, O sea, claro, no hay como referencias a por dónde va a venir la cosa. Además de eso, nosotros en realidad queremos aclarar que no es que estamos en contra de un marco competencial. Lo que en realidad planteamos es que podría existir, como pasa en otros países, como el caso, por ejemplo, que siempre se lo nombra, ¿no? Como el de Finlandia, en el cual se utiliza un enfoque híbrido, en el cual se cuida la pertinencia de los contenidos y a su vez se maneja así un enfoque basado ahí en competencia. O sea, como en realidad, incluso los finlandeses salieron a aclarar en su momento que cuando se anunciaba que habían cambiado el enfoque completamente por competencia, ellos salieron inmediatamente a decir, no, nosotros no. Nosotros en realidad estamos manejando, cuidamos los contenidos porque hay una cuestión muy importante. ¿Por qué en términos pedagógicos es importante esto? Porque si el estudiante no tiene los contenidos claros, ¿sí? Más allá que desarrolle ciertas habilidades del saber hacer, el aprender a aprender, que se le denomina también, pero es incapaz después, por ejemplo, de interdisciplinar o de llevar a una mayor profundidad esos conocimientos, ¿sí? Entonces eso por un lado. En el documento está planteado un enfoque meramente competencial y lo que es peor en realidad es que las competencias que están citadas allí hablan de una adaptación al mundo actual. ¿Ah? Eso, sobre todo, lo dice en el marco de una preparación, digamos, para lo que es el mundo laboral. Que no quiere decir que la educación no... porque capaz que el que está del otro lado dice, sí, claro, pero hay gente que en realidad sí utiliza la educación como un trayecto hacia el mundo laboral. Es necesaria. Que no está mal. Claro. El problema es cuando solamente la educación se centra en eso, ¿sí? Porque la educación tiene otros componentes, digamos, componentes de culturalización, hay valores, claro, principios, sociabilización, ¿sí? El hacerse el acervo cultural de una sociedad o de la humanidad, el manejo de diferentes contenidos, por ejemplo, como decía hoy al principio, para la cuestión de reafirmar los valores democráticos. Todas esas cuestiones también forman parte. En el caso mío particular, que trabajo a nivel de las ciencias, digo, bueno, el manejo del conocimiento científico para tomar buenas decisiones, para participar en una ciudadanía plena. Bueno, relacionado con otras materias. O sea, sí, claro. O sea, si uno empieza a ver, no nos vamos a sentar a hacer un análisis de materia por materia, pero todas en determinado momento tienen una importancia capital en lo que es la vida adulta, también en la vida adolescente, porque también los gurises lo utilizan a diario. Pero en el caso de lo que plantea este marco competencial, se resalta demasiado lo que tiene que ver con las competencias para el mercado laboral. Y en ese sentido, la adaptación a eso, ¿no? O sea, hay una clausura en el documento prácticamente lo que es la posibilidad del uso de la educación o los conocimientos que allí se generan para una transformación. O sea, te plantean, adaptate, ¿sí? No transformes. Es como hay una especie de dicotomía media difuminada ahí, en realidad, que nos preocupa también, porque en realidad entendemos que la educación, primero que nada, y es otra cosa que se está fomentando a partir de esta reforma, que es la generación de una educación para pobres, a nuestro entender, generando planes, programas, mano de obra. Claro, y formas en las cuales, si tú vivís en un barrio de determinado contexto, tenés que adaptarte a esto es para vos, porque no podés, porque no sé qué, y los demás tienen otro tipo de educación, ¿tá? Generando una cierta estigmatización allí, que viene un poco disfrazada del hecho de, mirá, los números en los quintiles más bajos son peores que los otros números, ¿tá? Y ahí la discusión empieza a ser otra, porque en realidad no entendemos y tampoco entendemos cómo, teniendo un instituto de evaluación educativa como el INED, no revisamos las cosas que pasan. Porque en realidad uno de los argumentos que se plantean para esto de la cuestión de los contenidos que estaba diciendo hace un rato, es que supuestamente la premisa de la que se parte, que no la registra el INED en ese sentido, es que los contenidos serían los que están echando a los chiquines de los liceos, por ejemplo. Sin embargo, si uno lee el INED, lo que plantea INED es que... ¿De dónde saca eso? ¿Las autoridades? No sé, pregúntale a las autoridades. Pero en realidad, uno de los planteos que está exhibido ahí es que como que, en el principio nada más del documento, entre otros problemas que plantean, como el origen sociocultural y demás, está planteado como que los contenidos no serían como amigables, digamos, y eso estaría como generando la desvinculación en gran parte. Sin embargo, iba a decir que en el documento del INED, lo que está planteado es que en realidad
no está tan relacionado con los saberes que están incluidos en los programas, sino que está sobre todo referenciado a la forma en la que se le plantea a los chiquilines que tienen que acreditar esos saberes, es decir, la manera en que los evaluamos. ¿Ah? Eso, por ejemplo, no está planteado en ningún lugar del documento. Y sería interesante poder abrir esa discusión, porque en realidad tal vez no es un problema de malla que se puedan agregar, renovar los contenidos, etcétera. No está tan relacionado con lo que aprenden, sino con cómo acreditan esos saberes. O sea, cómo nosotros entendemos que ellos los aprenden. Entonces ahí ese tipo de cosas no entendemos cómo las autoridades, teniendo semejante herramienta como el Instituto de Evaluación Educativa, le hacen la vista gorda a ciertas cosas y colocan el foco en otras que capaz que son convenientes. ¿Sí? Por ejemplo, otra cosa que nombra al principio del documento es que una de las problemáticas que hay es la tasa de desempleo juvenil en Uruguay, cuando en realidad queremos preguntarnos si en realidad la educación es únicamente la culpable de eso. ¿O no será también que las fuentes de trabajo que existen para los jóvenes les exigen experiencia cuando no tienen experiencia? O que, por ejemplo, las condiciones comúnmente para los trabajos juveniles son precarias o mal pagas. O sea, hay que también preguntarse eso, si tiene que ver en realidad con una cuestión de formación o no. Es parte de un todo, o sea, no. Claramente. Tampoco entendemos por qué, si hacen referencia a que el problema de la desvinculación está más relacionado a los quintiles más bajos, ¿por qué no en realidad no se habla de políticas integrales con el MIDE y con otros espacios para que esas zonas en realidad dejen de ser zonas carenciadas? Porque en realidad está clarísimo, si vos tenés un entorno en el cual no tenés apoyo, hay un ambiente tal vez de violencia o de carencia desde lo más básico como es la alimentación, la vestimenta, los recursos educativos, y en otro lado está todo lo opuesto, obviamente está clarísimo que de este lado es mucho más probable que no te desvincule, te puedo vincular por 1000 situaciones más, pero es más probable que no te desvincule que sí te desvincule. Entonces, en ese sentido vemos como que hay un enfoque demasiado puesto en que la educación debería ser la que resuelva los problemas. ¿Sí? Decía Daisy Iglesias por ahí que la educación es como la papelera de la sociedad, ¿no? Le depositan los problemas que sí tienen que ver con la sociedad y también le depositan otros problemas que tal vez remotamente tengan que ver, digamos, ¿no? Pasa que el enfoque, o sea, es muy cerrado, o sea, no es así porque es parte del problema, pero no es digamos, la solución al problema, digamos, que se solucione, no, porque es más amplio. Sí, claro, mucho más amplio. Claramente. Nosotros no estamos planteando tampoco en ese sentido, no clausuramos la posibilidad de una reforma o de transformaciones. El problema es cómo se hace esa reforma y qué contenido tiene. Yo te decía que habían convocado el ATD con una antelación muy breve, digamos, y en realidad tampoco se aprovechan instancias como, por ejemplo, que están establecidas en la Ley de Educación de 2008, como el Congreso de la Educación, que podría haber sido una instancia muy buena como para que convocara a toda la masa del colectivo docente, las comunidades, la familia, etcétera. Podría haber sido una instancia mucho mejor para ver qué educación quiere la sociedad. Ahora bien, Sí. digamos, los resultados de las ATD, cada uno con su propuesta, su cuestionamiento, ¿van a ser tomados en cuenta? O sea, ¿cómo viene la cosa con eso? Bueno, en realidad siempre, no solo en esta instancia, en cualquier otra instancia que haya ATD, lo que se pasa es, para la gente que capaz que no conoce cómo funciona, cada lugar, cada institución hace su ATD con su mesa elegida allí. Esa mesa se encarga de tomar todos los aportes que hacen los docentes y después eso se eleva a la ATD nacional, que se encarga de tomar todos los insumos y armar como un documento único. La cuestión es que realmente, y esto es una crítica que hacemos las autoridades, es que pareciera que a veces hacemos un saludo a la bandera en muchos casos porque no se toman mucho en cuenta. En realidad, incluso nos pareció algo vergonzoso el hecho de que nos convocan con tan poca antelación y después, como convocan a todos los subsistemas juntos, claro, había 50.000 docentes discutiendo y después lo sacan como una cuestión propagandística. O sea, no solo nos generás una discusión renga así precaria, sino que además nos utilizás como propaganda. Una mala imagen. Claro, exactamente, digo, nos pareció una cosa vergonzosa porque en realidad nosotros, ¿qué más queremos que en realidad que la educación funcione y que si haya que reformarla, se la reforma adecuadamente, pero no en estas condiciones, no sin la participación de los docentes y la comunidad y no queriéndonos meter por delante, digo, algunos aspectos como esto que te nombraba y con algunas falacias, porque yo qué sé, por ejemplo, hay planteos como el tema de la centralidad del estudiante,
¿no? Se habla de que este nuevo paradigma ahora que están introduciendo tiene una centralidad en el estudiante. Y eso trae algunas cuestiones. Primero que es falso, porque en realidad en Uruguay, desde hace décadas, primero que los docentes, cuando planificamos, digamos, y a todas las actividades que hacemos, la centralidad está puesta allí. Digo, podrá haber más o menos, pero está puesta allí. Y hay ya otro tipo de enfoques educativos en el Uruguay que han existido, que en realidad ya de antemano planteaban la centralidad en el estudiante. Ahora, lo otro también que nos preguntamos es, está bien, ustedes depositan supuestamente la centralidad en el estudiante. Ahora, ¿por qué ANEP entonces va a recortar los 80 millones de dólares que va a recortar? ¿Está? O sea, es un disparate. ¿Cómo haces vos? Ahora que después iba a contarte el tema de la situación del liceo, ahí tenemos los grupos, ya hemos notado de acá unos años que ha aumentado, ¿sí? Digo, la cantidad de estudiantes por grupo. Incluso en algunos ya superamos los 30, ¿no? Que veníamos de haber logrado hace unos años tener 25, un número impensado, sí, pero impensado, digo, en los últimos años. Ahora, vos nos planteás cosas como nos han planteado el tema de natalidad, ¿sí? Digo, que a mí que me diga, acá se ve que creció el número, porque en realidad acá tenemos, en primer año, en cuarto año, tenemos grupos que están superpoblados. ¿No? Entonces, no entiendo, me plantea la centralidad en el estudiante, pero recortás presupuestalmente. Me plantea la centralidad en el estudiante, pero recortás horas docentes, que en realidad hay grupos que durante marzo y abril no tuvieron ciertas materias, no hicieron llamado elección de hora. Entonces, hay como una contradicción en el mensaje, ¿sí? Colocando esa como cuestión de estudiante contra docente. En realidad no. El paradigma, digo, debería ser que en realidad la enseñanza y el aprendizaje, el docente y el estudiante, claro, van en paralelo, van de la mano. O sea, se piensa en realidad en ambos, digo, al mismo tiempo cuando uno planifica. Entonces, por ahí no entendemos. Tampoco entendemos que comienzan a aparecer mecanismos vinculados al sector privado o mecanismos de control sobre, cuando en realidad vemos comúnmente a Robert Silva hablar de la autonomía de los centros. Está bien, tú sos autónomo, pero en realidad mira que te voy a controlar, ¿sí? Y te voy a controlar al punto de que pareciera como si fueran sucursales de una empresa. Yo te voy a premiar si vos cumplís con cierto objetivo y vamos a ver que si vos no cumplís, ¿qué pasa? O sea, no se entiende. O sea, si vos me das autonomía a mí para trabajar, no estoy diciendo que no tengas que verificar los resultados, no estoy diciendo que no sepas lo que pasa ahí dentro, pero no se puede establecer lógicas como la del sector privado, que ya vienen aportadas por la LUC, por lo que quedó, digo, habilitado a partir del referéndum con la LUC, en las cuales hay mecanismos que son de control y hay mecanismos que son claramente similares a lo como funciona una empresa privada, cosa que va en contra de la tradición nacional en cuanto a la educación. Uruguay tiene, o tuvo en su momento, tiene ciertos valores, obviamente. Hemos perdido ciertas cuestiones a nivel educativo, pero mantenemos ciertas cosas por las cuales el mundo, digo, también nos reconoce en términos educativos de esa tradición que perdimos, por ejemplo, con la LUC, en cuanto a, por ejemplo, los consejos, que los perdimos en un espacio de participación muy importante que teníamos. Y bueno, pero esto seguimos empeorando en realidad, porque siguen apareciendo este tipo de lógicas que no nos ayudan a mejorar y no nos ayudan en realidad a lo que pretendemos, que es transformar la educación para que siga creciendo y que ayude y contribuya en su medida con la sociedad, ¿verdad? En este sentido, tampoco entendemos, por ejemplo, por qué se abandonó la cuestión de la Universidad de la Educación, ¿sí? ¿Por qué en realidad ahora la solución es cambiarnos el título que nos dieron en el IPA por el otro título? Claro, con una serie de cortapisas que no son muy claras. Claro, y va, con un sistema que es medio entreverado. Sí. Pero aparte, porque no es la solución, porque hay que explicarle a la gente que cuando vos tenés carácter de universitario, o sea, cuando vos lográs tener una institución universitaria, vos no solamente ahí lo que pasa es una cuestión vinculada al conocimiento en cuanto a lo que es la docencia, aprendizaje, enseñanza. Ahí hay otras dos patas que se olvidan, seguramente quienes dicen, no, ¿para qué la Universidad de la Educación? Te cambio el título, que son la parte de investigación y extensión. La investigación en educación, y más en estos tiempos, en este contexto que vivimos, es fundamental para poder reconocer e identificar y buscar soluciones a los problemas que tiene la educación. Claro. Si vos tenés gente que le estás dando horas para que investigue, porque acá hay que entender otra cosa, los docentes que están publicando o que están investigando, lo hacen con su tiempo libre, claro. A puro pulmón, ¿sí? Quitando a veces horas de sueño o quitando horas tal vez de calidad educativa porque no están planificando adecuadamente, no sé, miles de situaciones, o el tiempo de ocio necesario para poder descansar, bueno, están sacándoselo para poder investigar
publicar y otras actividades similares. Si vos tenés la Universidad de Educación, vos vas a tener destinado un presupuesto para que gente haga ese trabajo. ¿Tá? Y lo mismo con la extensión que te permite la bajada de la universidad al territorio y te permite una vinculación con el territorio diferente, como por ejemplo, ahora vos nombrabas lo de la brigada, digo, ese tipo de acciones, ¿tá? Son acciones que tienen que ver con la extensión. O sea, es otra cosa mucho más amplia. Pero ¿no? es a pulmón. Claro, obviamente. O sea, claro, vos con la Universidad de Educación lo que haces es permitís que las personas en realidad hagan su actividad de docencia, mismo dentro de la universidad o mismo dentro de los liceos, donde sea, y además tienen ese tiempo para hacer esto otro. ¿Tá? Entonces, eso es lo que te permite también, por eso no entendemos por qué se abandona el proyecto y por qué caemos en una solución tan, pero tan simplista como el hecho de decir, te doy el título, que en realidad está bien, te permitirá al que le toque, al que pueda, dirigirse a una universidad internacional y hacer, está perfecto. Eso no lo negamos, pero el tema es que perdemos otro montón de cosas que nos parecen mucho más valiosas a la hora de es como un ¿no? título honorífico, ¿no? Simplemente queda en eso, ¿viste? Vos te pones la medallita y ya está. Sí, Bueno, sí. y en concreto, digamos que ¿cuál es la actitud que ustedes han asumido acá en Progreso y alguna medida que se vaya a tomar? ¿Qué podemos esperar en el devenir de los próximos días? Mira, en realidad ahora todavía está por ser convocada la nueva Asamblea General de Delegados, digo, no tiene fecha aún, pero suponemos que en esa nueva Asamblea General del sindicato se pueda llegar a tomar alguna medida, porque en realidad se está analizando, digo, fue todo muy de sopetón, digamos, toda la cuestión del documento, más allá que FENAPE ya venía analizando de antemano toda la cuestión presupuestal, toda la cuestión de estos mitos que te fui poniendo sobre la mesa, como el tema de, bueno, de que la gestión es la solución a los problemas de la educación, que el control es la solución a los problemas de la educación, que hay que generar una educación para pobres, ¿sí? Que la universalización no puede resolver los problemas, que hay que poner una centralidad en el estudiante en contraposición a la centralidad con el docente, el tema de solo competencia y no contenido, toda esa cuestión, todos esos mitos que se vienen trabajando en el gobierno, desde el gobierno, digamos, el FENAPE ya lo viene criticando y viene haciendo una crítica dura también a lo que han sido el tema de recortes, ¿sí? Como te decía, el tema de las horas y el tema de los recortes presupuestales. Pero suponemos que una vez que surja, digo, la fecha de la AGD, tendremos medidas, e incluso ya el PIT-CNT hablaba de un paro para el mes de junio, pero en concreto aún no hay ninguna planteada. Sí, a nosotros como filial local, también un poco, saliendo un poco de lo general, que influye sí en lo particular, nos preocupa un poco la situación de los liceos de la localidad, sobre todo el caso del Liceo 1, por esto que te decía de la superpoblación. Claro. ¿No? ¿Ya no hay más lugar para contenedores? No, no hay, bueno, eso es una, ¿no? Tenemos tanto en los dos liceos, en el 1 y en el 2, tenemos estas aulas que son precarias, ¿no? Que tienen problemas de calefacción, que tienen problemas en cuanto al suelo. El suelo parece una cama elástica, vos te parás en una zona y hace... Pero si me decís 30 gurisas dentro de un contenedor, ¿viste? Claro, bueno, hay grupos que superan, sí, los 30 estudiantes, hay grupos que superan lo que tiene que ver con su capacidad, porque a veces el salón, hay salones que son para 25 y otros que son un poco más pequeños, pero tienen más estudiantes. Entonces, eso es un problema que tenemos, el tema de la superpoblación. No se se creó un grupo después de turismo, una cosa que no había pasado nunca, pero no se creó, por ejemplo, otro cuarto que es necesario, donde allí tenemos un cuello de botella importante en el Liceo 1. Ya te digo, todos los cuartos que hay tienen cerca de 30 o más de 30 estudiantes. Claro, sí, porque el 12 ya está tercero, ¿no? Claro, el 2 está tercero y en realidad ha incrementado un poco, pero no tiene todavía ese problema, aunque al principio de año tuvimos el problema de que hasta que no crearon el primero, el primero 4, digamos, en el Liceo 1, hubieron un grupo de chiquilines que estuvieron boyando y la posibilidad estuvo entre estar allá o estar en el 2 o estar en el 1, y ahí genera una cierta incertidumbre porque, claro, el 2 es un liceo pequeño que, bueno, puede albergar una cierta cantidad de estudiantes y no tiene mucha posibilidad más porque tiene esos salones, tiene el Zoom, tiene el laboratorio, pero sería usar otro salón que no está adecuado específicamente para eso, para ubicar un nuevo grupo. Y también nos preocupan cuestiones de, por ejemplo, de edilicia, ¿sí? Algunos salones o algún laboratorio que se llueve. Vos hablabas de los contenedores, por ejemplo, cuando llueve, en mi caso que por ejemplo me toca dar clase allí, yo tengo que salir con un paraguas,
Lo digo para que la gente Pues lo ahí pasa maneje. ahí. Claro, porque a veces la gente escucha a las autoridades hablar y piensa, esto deben ser esto que molestan, así que en broma, los sindicalistas. Y en realidad les contamos de lo que vivenciamos a diario. O sea, yo cuando llueve, para darle clase a los chiquines de cuarto que están en los contenedores, tengo que salir con un paraguas. Y si no tengo bota y si está muy mojado, capaz que me mojo los pies y estoy todo el día ahí con los pies mojados. Y ni que hablar de los chiquilines, ¿no? O sea, ese tipo de cosas nos parece que no van de la mano con el discurso que nos plantean a veces. Nos parece una cuestión incoherente de por qué se recorta el presupuesto cuando falta todo eso para hacer, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y bueno, lo otro es el equipo multidisciplinario. Una lucha fundamental. Sí, aparte nuestra filial, cada vez que nos sentamos, bueno, vamos a armar la plataforma de las cosas que pretendemos reivindicar. Bueno, y siempre aparece el equipo multidisciplinario ahí, y siempre aparece el tema cargos allí, con el tema auxiliares de servicio, horas para inscripción. Y el equipo multidisciplinario es una cosa que entendemos que tiene que estar presente, y sobre todo después de un marco del paso de 2 años de una situación tremenda como fue la pandemia, que en términos psicológicos ha afectado y emocionales ha afectado gravemente en algunos casos a las familias y particularmente a los chiquilines. Yo se los cuento porque es así, o sea... En tiempos normales ya era necesario, ahora con eso... Sí, claro, siempre es necesario, mucho más. Pero ahora tenemos una situación que es angustiante por momento, en el sentido de que hay estudiantes que, bueno, que piden para salir para afuera porque tienen ataques de ansiedad o ataques de pánico. Hay situaciones, de tipo emocional que pasan en las casas que son complejas y se necesita esa asistencia. Los estudiantes lo piden. Estudiantes, en alguna actividad que hemos hecho de inicio del curso, en la que preguntamos sobre necesidades del liceo y todo lo demás, aparece, se nombra por allí el tema de la presencia de psicólogos, aparece la cuestión de decir, necesito a alguien con quien hablar. Entonces, nos parece que el camino es otro a recorrer. Para esos cargos, para que el liceo funcione mejor, necesitamos mayor presupuesto. Y no entendemos por qué el camino es al revés. No podemos entrar en el camino del ahorro en términos educativos. El ahorro en términos educativos nos sale carísimo, incluso yo me pongo en pie de así contador y te hago las cuentas y te paso a números. Recuperar lo extraviado a esta edad, o a una edad escolar, por ejemplo, sale el doble que invertir adecuadamente a esta edad. Y con suerte. Sí. Pero es así. Te lo puede decir cualquier economista que te hace la cuenta de más o menos cuánto sale, porque en realidad también lo que decían la otra vez es que, bueno, si vos, el tipo que no logró desarrollar sus potencialidades, cuando va, por ejemplo, ahora que hablan de lo laboral, va a buscar trabajo, al no encontrarlo porque todas sus potencialidades no fueron desarrolladas, etcétera, ese tipo que está desempleado le sale al Estado mucho más caro que haber invertido en lo que era el niño o adolescente ese en ese momento. Pero aparte, si vos te pones a pensar, digamos, después de toda la charla que hemos hecho con respecto a digamos, la marginación, la problemática del estudiante, etcétera, ¿cómo no va a haber un equipo multidisciplinario? Una cosa... Bueno, la centralidad, vos decís, la centralidad del estudiante. ¿Cómo el estudiante no va a estar rodeado de un equipo que sepa? Porque el docente, más allá que hace las veces de muchas cosas, no está formado. No está formado para una atención psicológica, no está formado para una atención de un asistente o educadora social. No está formado de cara a eso. Por eso es un trabajo que es multidisciplinario, en el cual el docente se inserta, obviamente, pero no es exclusivamente, no puede el docente decir, hágale usted. Como pasaba también cuando teníamos estudiantes, ¿no?, que tenían alguna cuestión del espectro autista o algo similar, que no había formación para los docentes. O sea, vos tenés que poder atender esas situaciones. Estaban los acompañantes pedagógicos, ¿qué se hizo? Se los recortó. O sea, entonces la centralidad del estudiante parece ser un discurso enganchado con clips. O sea, no entendemos realmente, digo... Sin trasfondo, digamos, ni respaldo, ¿viste? Claro, obviamente. Bla, y ta. Y lo último, Jorge, en realidad, que de las cosas que queríamos resaltar es que bueno, tampoco nos agrada mucho el clima que se está teniendo en Uruguay respecto a lo que es la persecución sindical de los trabajadores de la educación. Una cosa que no podemos evadir, de que no puede ser que no podamos, digamos, hacer esto que estamos haciendo ahora, digamos, de expresar lo que entendemos que está mal para poder contribuir a una solución, que entendemos que si tenemos que expresarnos tenemos el derecho a hacerlo,
Y no puede ser que tengamos como está la comisión legislativa ahora funcionando, persiguiendo docentes, o como pasó con el caso de los profesores de San José. En caso de lo de las licencias, es concreto para que la gente lo maneje. Nosotros no estamos de acuerdo ante el mal uso de licencias. Si hay un mal uso de licencia, eso se tiene que... Claro. que pero es como todo, no podés generalizar. O sea, no, obvio, pero lo que pasa es que hay parámetros, hay formas administrativas de analizar eso. Nosotros tenemos las herramientas de los sumarios, de la separación de cargos, de la investigación administrativa, que lo hace la administración, no lo hace el Parlamento. O sea, el Parlamento ahí no entendemos el papel que juega, porque ¿para qué están entonces las autoridades si el Parlamento se toma esa atribución? Entendemos que en realidad lo que se está haciendo es un show de tipo mediático, buscando de legitimar nuestra figura, para que, por ejemplo, no hagamos esto que estoy haciendo ahora. O que si yo lo hago, quede mi palabra como atada así de un hilo, pensando, pero si este está con esto o lo que sea, ¿por qué no le vamos a hacer caso? No tiene nada que ver. En realidad, ahí hay un mal papel jugado por el Parlamento, en el cual debería dejar que las autoridades hagan su propia investigación, y si hay que sancionar a alguien, que se lo sancione. En eso nosotros no estamos en desacuerdo. Si hay algo que está mal, está mal. Pero forma parte de una persecución, así como cuando el ministro de Educación peleaba por Twitter por si teníamos más o menos afiliados, o en la persecución del profesor de San José. Cosa bastante fuera de lugar. Todo eso que en realidad no viene al lugar y no contribuye en realidad al clima que habría que generar, para el cual los docentes, porque hay que aclararlo, cualquier reforma que tú quieras llevar adelante, y lo dice cualquier magíster en educación al que le pregunte, tiene que tener el apoyo de los docentes. Sin apoyo de los docentes, las reformas caen por su peso. ¿Por qué? Porque claramente son los ejecutores de las reformas. Pero no, son los que conocen. Claro, pero digo, al final del eslabón, Jorge, son los que la ejecutan la reforma. Claro. ¿Entendés? Más allá que también son los que la pueden formular, que participan y todo. Si nos vamos a términos pragmáticos, son las que la ejecutan. Claro. Si vos no tenés el respaldo, por el motivo que sea, no la podés llevar a cabo. Vos estar en un escritorio, podés planear un montón de cosas. Sí, claro. Después llevar y no es de mala fe que lo estoy diciendo. Te estoy diciendo porque es real. Ya sea por lo bueno o por lo malo, es real que si no tenés el apoyo de quienes ejecutan las cosas, no se van a cumplir. Entonces no entendemos el clima. Cuando tiene que haber un clima de diálogo, de coordinación y demás, desde que empezó el gobierno se resuelven cosas, no se llama al ámbito bipartito, de nada. Recién ahora se empezó como a aflojar. El tema de la ley de urgente consideración también fue algo muy pesado para nosotros, sobre todo con esto que te decía, la pérdida de los consejos. Sí, en general. Y ahora con esto otro, de convocarnos 2 días antes. O sea, no hay como una intención. Si vos te pones a buscar todo, no hay como intención de involucrar a los docentes, y hay más intención de persecución que de inclusión a la discusión. De diálogo, viste, que es lo primero. Claro, no la hay. Yo me remito a los hechos, no es una opinión simplemente, me voy a los hechos. Yo, viste que empecé, no hay citación a reuniones bipartistas, el tema de la LUC, el tema ahora de convocarnos de esta manera, la persecución de los compañeros de San José, la persecución por la cuestión de las licencias. O sea, hay un montón de hechos que, si yo me pongo a analizar, no es una opinión, es una consecución de hechos que nos plantean este contexto. Son elementos que se van sumando. Agustín, ya sé que ya andamos de hora, ¿viste? Yo sé que hablo mucho, Jorge. No, está perfecto, clarificando una pila de cosas, una serie de elementos que uno le pueden pasar por alto, pero es importante hacer hincapié y hacer un detallamiento, si existe la palabra, de todos esos términos que justamente dan lugar a la reacción de ustedes. Sí, claro. Sabés que los micrófonos están siempre a tu disposición. Unas palabras finales que quieras redondear la charla. Sí, primero que nada agradecemos de la filial a la City que nos haga este espacio. Nos parece que es un momento importante como para que la gente pueda escuchar esto y abrir el debate. O sea, no entendemos que tengamos tampoco la verdad absoluta ni nada, sino que damos nuestra perspectiva. Y también quería, como para cerrar, invitar a toda la comunidad de Progreso a que se arrime a sus liceos, que forme parte de las comisiones de APA, las comisiones de fomento, que insista, por ejemplo, para la formación de los consejos de participación. Y es muy importante que se enteren. A veces algún detalle muy particular que les contaba, como yo qué sé, lo del paraguas y todo lo demás, esa cosa a veces, si no estamos ahí adentro, no nos damos cuenta y caemos mucho en los discursos que se plantean por televisión o en los medios de comunicación, y en realidad estaría bueno que la gente pudiera arrimarse, se interese, así como me interesa en mi pueblo cuidar una plaza o un espacio público. El liceo, la escuela son espacios también, la UTU, que son muy importantes, y que hay que cuidarlos, porque ahí está el caldo fermento para lo que va a salir en unos años, digamos, y son el presente y son el futuro, son ambas cosas.
en los estudiantes que están allí. Así que está bueno que apoyemos a los docentes, que no los veamos simplemente como que, no sé, a veces nos ven como que estamos en desacuerdo con todo. En realidad no es que estamos en desacuerdo con todo, es que estamos de acuerdo con lo que está mal. Es así. O sea, y hay cosas como la que planteé con las que no estamos de acuerdo. Sí estamos de acuerdo en que nos inviten a discutir y que podamos hacer entre toda la comunidad, construir la educación de la hora y de lo que viene. O sea, es beneficio para todos. O sea, sí. Vamos a ponernos macro, como decís vos, no, pensar en el país y su fuerza productiva, etcétera, etcétera. Y hay que darle... Y a nivel personal, como gente, ¿viste? Claro, obviamente. Como gente, claro, con valores. Y una cosa que hay que entender, y cierro con esto, es que hay que darle a la educación el lugar acorde que tiene. El lugar de la educación es el de la formación de las personas, de los ciudadanos, con los valores democráticos, etcétera, pero la educación no va a transformar ciertas cosas si no hay una voluntad política de transformar otras. Así que, o sea, dejemos, como dijimos, de tratarla como la papelera de la sociedad en la cual depositamos todos los problemas, porque es muy fácil hacerlo, en realidad, porque es indemostrable, en realidad, si los puede hacer o no. Entonces, es muy fácil hacer el traslado a esa situación. Entonces, está bueno darle su lugar y apoyarla de verdad, ¿sí? Si yo soy vecino de la localidad, arrimarme, ver qué se precisa, dar una mano, hablar con los docentes cuando se toma una medida. A veces se critica mucho la cuestión del paro y otras medidas, pero en realidad ni siquiera se sabe a veces detrás de eso que hay. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado porque hay mucha manipulación de la información y se desvirtúa. Y bueno, lamentablemente, ¿viste? No, yo entiendo, eso lo comprendo y entiendo que la gente a veces caiga en esa. El tema es que invito a tener otro tipo de actitud ante la información y ante lo que es la situación y de las protestas y demás, y acercarse, simplemente conversar, que el docente, así como yo estoy haciendo ahora, pueda dialogar contigo y te pueda contar, y vos podés estar en desacuerdo o estar de acuerdo, pero por lo menos te arrimás, escuchás esa visión. Sí, mantener un diálogo. Claro, y ves qué pasa. A nosotros nos ha pasado en volanteada en las cuales le hemos entregado a la gente volante y le contamos esto que les contaba yo ahora, y dice, no sabía que estaba así el liceo. Claro. ¿Se entiende? Entonces caemos en esa de que primero preguntamos por qué paran y después vemos a ver si pasa algo, ¿no? Entonces, vamos arriba. Está bueno poder acercarse, informarse o ver la realidad, ingresar, mirar qué pasa en el liceo, en la escuela, y después sacamos nuestras conclusiones, ¿no? Digo, eso simplemente. Agradecer nuevamente, agradecer a la gente y bueno, nos vemos en la próxima, Jorge. ¿Tengo posibilidades yo? Sí, dale. Ahí va. Por acá tenemos al WhatsApp que ha llegado mensajes de Daniel que, bueno, apoya la charla. Ana que dice que le resultó muy rica. Después tenemos en el Facebook, tenemos a Adolfo Corujo que manda su like. Fernando Temer también. Y Luis Horta que nos dice, buenos días, saludo desde Las Piedras, escucho siempre la radio. Esos son los saludos para este compañero Agustín. Bueno. Muchas gracias a la gente que está escuchando y ojalá les sirva, ¿no? Eso es muy importante. Vamos. Esa es la idea. Sí, claro. Aportar el granito de arena para el conocimiento. Obviamente. Muy bien. Vi luz y entré.